La historia es casi de película, ¿verdad? El hijo de un campesino que acaba controlando el 80% de la cocaína del mundo y que se atreve a declararle la guerra a un país entero. Vamos a desgranar juntos la increíble y sobre todo aterradora historia de Pablo Escobar. Bueno, vamos a empezar por aquí, con esta frase. Porque esto, que al parecer dijo de niño, lo resume prácticamente todo. No es solo una promesa, ¿eh? Es una declaración de intenciones. Nos habla de una ambición sin ningún tipo de límite, y sobre todo de una determinación que marcaría cada uno de sus pasos. Así que, para entender al personaje, para entender al monstruo, hay que ir al principio, a sus orígenes. En esta primera parte vamos a ver sus comienzos humildes y cómo fue ese ascenso, un ascenso rapidísimo e implacable, desde delitos menores hasta convertirse en el rey absoluto de la cocaína. Es que, fijaos en la progresión. Él no empezó en lo más alto, ni mucho menos. Se curtió en la calle, escalando poco a poco. Empezó con cosas casi insignificantes, como robar lápidas de cementerios. Luego pasó al contrabando de tabaco, a robar coches, hasta que encontró lo que sería su verdadera mina de oro, el tráfico de pasta de coca. Y llegamos a un año que lo cambia todo, 1976. Sufre su primera detención importante. Pero ojo, esto, que podría haber sido un final para su carrera, fue justo lo contrario. Fue el momento que forjó su método, la prueba de fuego para la filosofía que estaba a punto de desatar sobre toda Colombia. Y aquí está, su filosofía, si se puede llamar así. Plata o plomo. Simple, directo y absolutamente aterrador. Después de aquel arresto, Escobar perfeccionó el sistema. La idea era muy sencilla. Todo el mundo tenía un precio. O aceptabas su dinero, su plata, y mirabas para otro lado, o te enfrentabas a sus balas, su plomo. Y lo terrible de esto no es solo que eliminara a sus enemigos, no. Es que pudrió las instituciones de un país entero desde dentro. Destrozó la confianza en la policía, en los jueces, en los políticos, en todo. Claro, con tanto dinero y tanto poder, el siguiente paso era, pues casi lógico, ¿no? La política. El dinero ya no era suficiente. Escobar buscó la legitimidad, pero sobre todo la inmunidad. Y eso le llevó a un conflicto abierto y sangriento con el propio Estado. Aquí se ve perfectamente esa dualidad increíble que tenía. Por un lado tenías al Robin Hood paisa, el hombre que construía barrios enteros para los más pobres de Medellín, que regalaba campos de fútbol y que se ganó la lealtad absoluta de muchísima gente. Pero por otro lado, toda esa generosidad era una fachada, una herramienta con un único objetivo: conseguir el poder político que lo protegiera de la extradición a Estados Unidos. Es que seguid esta secuencia porque aquí es donde todo estalla por los aires. En el 82 consigue su objetivo, es elegido para el Congreso. Toca el cielo. Pero solo un año después, en el 83, un valiente ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, se atreve a desenmascararlo en público. ¿Y cuál es la respuesta de Escobar? En abril del 84, lo asesina a sangre fría. Esto ya no era un juego, era una declaración de guerra total al Estado. A partir de aquí, ya no hay vuelta atrás. Expulsado de la política, con su nombre manchado y la amenaza de la extradición sobre su cabeza, Escobar desató una ola de narcoterrorismo como nunca se había visto. Y este capítulo tiene un nombre propio, el de su creación más siniestra: los extraditables. Esta frase es que es la clave de toda la carnicería que vino después. Para Escobar y sus socios, cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, era mejor que acabar en una prisión estadounidense. Y estaban dispuestos a quemar su propio país hasta los cimientos para evitarlo. Y así llegamos a 1989, un año que se convirtió en una auténtica pesadilla para Colombia. La brutalidad fue total. Asesinó a un candidato a la presidencia a que le plantaba cara. Puso una bomba en un avión comercial lleno de civiles inocentes. Detonó un coche bomba masivo en el corazón de la inteligencia colombiana. El objetivo era muy claro: doblegar al Estado a través del terror más puro y duro. Y justo cuando parecía que el Estado por fin iba a arrinconarlo, la historia da un giro que parece de ciencia ficción. Escobar se entrega. Pero claro, lo hace bajo sus propias reglas, en una cárcel que él mismo se había construido. Bienvenidos al esperpento de la catedral. Vamos a ver el nivel de farsa de todo esto. Primero, el Estado cede a la presión y prohíbe la extradición en una nueva constitución. Con eso conseguido, Escobar se entrega, pero a una cárcel de lujo, desde la que seguía controlando su imperio con total impunidad. El escándalo ya es mayúsculo cuando se descubre que ha torturado y asesinado a 2 de sus socios allí mismo. Y cuando el gobierno por fin intenta trasladarlo a una cárcel de verdad, Escobar humilla a todo el país, saliendo tranquilamente por la puerta. Se fuga. Esa fuga, esa humillación al Estado, fue la gota que colmó el vaso. Fue su último gran acto de desafío.
A partir de ese momento, ya no era un capo en una cárcel de lujo, era un fugitivo. Y por primera vez, todos sus enemigos se pusieron de acuerdo en una sola cosa: había que cazarlo. Es que la lista de gente que quería verlo caer era impresionante. Se formó una alianza nunca vista. Por un lado, el Estado, con su bloque de búsqueda, y el apoyo tecnológico de Estados Unidos. Pero por otro, se unieron sus peores enemigos del mundo del AMPA, el cartel de Cali y sobre todo los Pepes, un grupo paramilitar aterrador formado por víctimas de Escobar que se dedicaron a cazar a sus hombres y a destruir su imperio usando sus mismos métodos violentos. El cerco se fue cerrando de una forma implacable. Los Pepes le quitaron toda su red de apoyo, matando a sus abogados y sicarios. El bloque de búsqueda lo acorraló, obligándolo a esconderse en casas humildes, lejos de todo su lujo. Y al final, su último error fue el más humano de todos: una llamada a su hijo. Esa llamada fue rastreada. El 2 de diciembre de 1993, justo un día después de cumplir 44 años, Pablo Escobar fue abatido en un tejado de Medellín. Y esa foto, la de su cuerpo en el tejado, dio la vuelta al mundo. Parecía el final del capítulo más sangriento de la historia de Colombia. El terror de las bombas había terminado, sí, pero la sombra de Pablo Escobar era y sigue siendo mucho más alargada que su propia vida. Su muerte dejó un vacío, por supuesto, pero también una herencia tóxica: la cultura traqueta del dinero fácil y la violencia, el dolor imborrable de miles de víctimas y una ciudad, Medellín, que ha tenido que luchar de una forma admirable por reinventarse. La pregunta, sin embargo, sigue ahí. ¿Se puede borrar por completo la huella de un hombre así,